Gusto de saludarles a todos y todas. Bienvenidos al cuarto video del módulo legal del curso de capacitación virtual. Este curso forma parte del programa Transferencia para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico en la primera sección del río Concagua, que está implementando la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura a través de consultorías profesionales agrarias. En esta oportunidad realizaremos un video práctico con preguntas frecuentes. Comencemos. Partamos el video con la primera pregunta. ¿Cómo se adquieren los derechos de aguas? Podemos adquirir nuevos derechos de aguas a través de transferencia, como por ejemplo la compraventa, por transmisión o posesión efectiva de herencia, resolución de la DGA para nuevos derechos. A esto se le llama adquisición. Esta forma es muy escasa porque la mayoría de las cuencas y acuíferos no tienen disponibilidad para el otorgamiento de nuevos derechos. Y la última es por sentencia judicial, lo que se logra por una regularización de los derechos de agua. Segunda pregunta. ¿Cuándo están correctamente inscritos los derechos de aguas? Cuando están inscritos a nombre de su titular o dueño en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas, o DGA, y en el Registro de Propiedades de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El título es perfecto cuando contiene todas las características que señala el artículo 45 del Catastro Público de Aguas. Esto es, el nombre del titular, el cauce natural o ubicación del acuífero de que se trata, provincia en que se sitúa la captación y restitución en su caso, caudal en volumen por unidad de tiempo, por ejemplo, litros por segundo, y su clasificación, si se trata de un derecho consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre regularizar y perfeccionar un derecho de aprovechamiento de aguas? Se debe regularizar cuando no existe una inscripción de derechos de aguas a nombre de quien lo está ejerciendo o usando. Los procedimientos están en los artículos 1, 2 y 5 transitorios del Código de Aguas. En cambio, debemos perfeccionar un título o derecho de aprovechamiento de aguas cuando le falta una o más características que exige el artículo 45 del Catastro Público de Aguas que vimos en la pregunta anterior. Por ejemplo, que el caudal no esté en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, como en la escritura que vemos a continuación, donde el derecho de aprovechamiento de aguas está en regadores y no litros por segundo como debería ser. Pregunta número 4. ¿Cuándo es posible recurrir al arbitraje de la Organización de Usuarios de Aguas? Primero, debemos recordar que quien hace el arbitraje dentro de una OUA es el directorio. Es posible recurrir al arbitraje cuando existe un conflicto entre usuarios con materias propias de la Organización de Usuarios de Agua, como por ejemplo la distribución de las aguas, el turno y la ejecución de las obras en los canales. Para que el arbitraje sea válido, debe ajustarse a las normas del Código de Aguas. Por ejemplo, constituirse el directorio como tribunal arbitrarial, notificar al denunciado, citar a las partes a una audiencia, recibir las pruebas y dictar sentencia. Pregunta número 5. ¿Cuándo procede interponer un amparo judicial de aguas ante el juez de letras competente? Es posible presentar una demanda de amparo judicial frente a obras o hechos recientes que perjudican a un titular de derechos de aguas o a quien se le presume como titular de derechos de aguas, para que el juez disponga las medidas necesarias para restablecer el ejercicio de los derechos y poner fin a los entorpecimientos. Por ejemplo, un contratista de obras viales, al ejecutar trabajos, provoca entorpecimientos en el canal. Entonces se puede interponer una demanda de amparo judicial. Otro ejemplo común se haría cuando un regante sin autorización ni derechos de aguas le corta el paso de las aguas a otro regante aguas abajo. Pregunta número 6. ¿Cuál es el rol de la Dirección General de Aguas frente a los conflictos?
La DGA tiene un rol de fiscalización de los cauces naturales y también puede intervenir en conflictos que se produzcan por la incorrecta distribución de las aguas, por la extracción ilegal de las aguas y por la administración financiera de las organizaciones de usuarios de aguas. La petición de intervención se hace a través de un formulario de fiscalización e intervención que se puede ingresar en la Dirección General de Aguas o en las gobernaciones. Si a usted le gustaría que le enviáramos el formulario, díganos por favor y se lo haremos llegar. Pregunta número 7. ¿Cuál es la sanción por el delito de usurpación de aguas? En general, tiene una baja penalidad y no habiendo antecedentes penales anteriores, se cumple la pena con medidas alternativas, como por ejemplo la remisión condicional de la pena, que es la firma por un periodo en gendarmería, y la libertad vigilada, entre otras. Sin embargo, si hay reincidencia, la pena puede ser mayor, esto es, la reincidencia agrava la condena. A propósito de la servidumbre de acueducto, ¿qué pasa si me borran el canal? La servidumbre de acueducto se constituye por regla general por escritura pública, pero también puede ganarse por el ejercicio de 5 años de posesión. Esto significa hacer uso de la servidumbre. Y se extingue si se deja de ejercer por más de 5 años y otro ha tomado posesión del suelo donde iba el trazado de la servidumbre. Se pierde porque se borró y otro tomó posesión del terreno donde pasaba la servidumbre de acueducto, es decir, por donde pasaba el canal. En caso de que alguien borre la servidumbre, hay un plazo de 5 años para demandar su recuperación. Última pregunta, también relacionada a la servidumbre de acueducto. ¿Quién es responsable de la limpieza del canal en el territorio de las comunas? La regla general es que la limpieza y mantención de los acueductos es de cargo de la Organización de Usuarios de Agua, excepcionalmente en la zona urbana de las comunas, donde la municipalidad debe concurrir a los gastos o a la operación de limpieza de los canales en conjunto con la organización. Les agradezco su atención. Estaremos disponibles para contestar todas las dudas que tengan. Seguimos en contacto.